El escalofriante misterio del lobisomén maldito que aterroriza el povoado del Sertao. Las noches en el Sertão se rasgan con gritos estentorios. El viento arrastra ecos de pánico que enloquecen, mientras los murmullos de la gente se convierten en un susurro colectivo. Un lobisomén, una figura grotesca y aterradora, ha convertido este pequeño pueblo en un sinfín de pesadillas. Historias sobre vecinos desaparecidos, animales mutilados y sombras al acecho recorren las calles como un veneno pegajoso. La culpa del horror recae sobre Lucía, una madre soltera que solo quiere proteger a su pequeño Miguel, pero el miedo penetra su hogar y la atrapa en un abrazo gélido. Cada mañana el sol se levanta, pero la esperanza se oscurece por las advertencias de quienes han escuchado un aullido desgarrador. El terror es palpable, como el sudor frío que recorre sus manos mientras camina hacia su trabajo en la plantación de caña de azúcar. Las miradas, profundas y llenas de desconfianza, siguen cada paso que da. La tristeza y el miedo son compañeros constantes, pero la figura corpulenta de don Julián la asedia, un hombre querido por muchos, pero cuya voz tiene un eco siniestro que retumba en su mente. Es solo un animal, se repite Lucía, aunque cada fibra de su ser siente que los relatos son más que rumores. Esa noche, al cerrar su puerta, siente que cada chirrido del viento es un recordatorio de que el lobisomén podría estar a su lado. La luna llena ilumina la oscuridad, y su corazón late con una fuerza que parece querer romper su pecho. Afuera, la noche se siente orgullosa de su terror. El eco de un aullido lejano surge como una advertencia burlona. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ladrido frenético del perro de sus vecinos la saca de su trance, y una sensación de vulnerabilidad vuelve a apoderarse de ella. Avanza lentamente hacia su hogar, el terror escalenado en su pecho. No solo debe proteger a Miguel, sino que también debe enfrentarse a la mirada de los demás. Cada sombra que cruza su camino podría ser el lobisomén, cada susurro una llamada al pánico. Un crujido en el patio trasero la detiene en seco. Con manos temblorosas se asoma por la ventana, corazón acelerado, preparándose para lo peor. La visión que tiene la paraliza. Una sombra monstruosa, erguida, envuelta en pelaje, parece danzar al ritmo de la luna, y su forma grotesca le quita el aliento. Con un grito ahogado, Lucía siente que su mundo se desmorona. No puede huir, no puede gritar. En ese momento crucial, entiende que el verdadero horror no solo está allá afuera, sino que también se cierne en la confianza rota de quienes la rodean. ¿Con quién podría contar cuando la verdad enfrenta a la bestia en un pueblo donde la desconfianza ha echado raíces profundas? La noche apenas comienza, su decisión está por tomar forma, y el tiempo es el único que podría estar de su lado. Lucía se quedó helada, su respiración entrecortada resonando en la habitación vacía. Esa sombra monstruosa no era solo un producto de su imaginación. La luna reflejaba un brillo inquietante en la figura que aguardaba en la penumbra. Un aullido desgarrador retumbó de nuevo en la noche, y ella sintió que sus piernas temblaban como hojas en un vendaval. Miguel, inocente y ajeno a la maldad que acechaba, dormitaba en la cama. La imagen de su pequeño la ancló a la realidad, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. No puedo dejar que le pase nada, pensó. Con un impulso frenético, se acercó al niño, le acarició el rostro y le murmuró palabras tranquilizadoras. Sin embargo, sus pensamientos no cesaban de girar en torno al lobisomén. ¿Qué haré?, se preguntó, consumida por la desesperación. De repente, un fuerte golpe en la puerta del patio la sacó de su ensueño. El corazón de Lucía latía a 1000 por hora. Se acercó en silencio, conteniendo el aliento, sintiendo la frialdad en sus huesos.
cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, hizo que su pulso se disparara. «Mamá, ¿quién es?», susurró Miguel, despertando de su sueño. Su voz sencilla y vulnerable era como un eco en el abismo, atrayendo aún más su ansiedad. «Todo está bien, hijo», respondió Lucía, con un nervio incontrolable. Se asomó a la ventana y el frío del aire nocturno la golpeó directo en el rostro. Entre sombras vio a un vecino, su rostro estaba contorsionado por el miedo, y su voz temblorosa apenas salió de su garganta. «Lucía, no salgas, el lobizome ha sido visto cerca de la aldea, se lo llevó a Nando», gritó, con ojos desorbitados. El pánico invadió a Lucía como un veneno. Nando, un joven conocido en el pueblo, había desaparecido sin dejar rastro días atrás. El chico siempre se había burlado de las historias de terror, pero ahora su ausencia era una realidad aterradora. ¿Podría ser que la bestia realmente estuviera merodeando cerca? «No puedo quedarme aquí», pensó Lucía, mientras el miedo congelaba sus pensamientos. Tenía que proteger a Miguel, pero también sabía que debía saber la verdad sobre el lobizome. Con determinación se armó de valor. «Voy a enfrentar esto». Se acercó a la pequeña mesa en la esquina y tomó un viejo machete que había pertenecido a su padre. La hoja brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Sus manos temblaban, pero la necesidad de actuar era más fuerte que su miedo. «Vamos, Miguel, tenemos que salir», le dijo, tratando de esconder su angustia. El niño, aún somnoliento, la miró con una mezcla de curiosidad y miedo, y tomó su mano. Lucía apretó con fuerza, como si así pudiera protegerlo. Al abrir la puerta del patio, el mundo exterior apareció como un remolino de sombras y susurros. Cada sombra proyectada por la luna era un recordatorio de la bestia que acechaba. Los ladridos del perro vecino se intensificaron y el silencio se volvió más profundo. «Debemos ir a la plaza», murmuró, sabiendo que allí se encontrarían algunos de los pocos que, como ella, pudieran haber sobrevivido a lo que sucedía. Mientras avanzaban, el aire se volvió pesado y las miradas de los vecinos se clavan sobre ella con desconfianza y malicia. «¿Por qué ha salido? ¿No sabe que es peligroso?», escuchaba entre murmullos. De repente, un aullido desgarrador retumbó cerca, y la tierra pareció temblar bajo sus pies. Lucía se volvió hacia Miguel, sus ojos eran espejos de terror. Nunca había experimentado una noche como esta. Lo que había comenzado como un simple relato de terror se convertía rápidamente en una lucha por la supervivencia. ¿Podría ser que el lobizome no estaba solo? ¿Qué otras oscuridades acechaban en los rincones del Certao? Sus pensamientos se entrelazaron con la nocturna sinfonía de gritos y aullidos. La verdad se convertía en un enigma a punto de estallar. Mientras se acercaban a la plaza, el viento trajo consigo un murmullo inquietante, como si la noche misma le susurrara un secreto aterrador. Lucía se detuvo, el aire parecía vibrar. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel, aferrándose más a su madre. «No lo sé, hijo, pero debemos seguir adelante», respondió Lucía, con la mente llena de preguntas. Un movimiento al fondo de la plaza capturó su atención. Una figura alta, con una silueta familiar, la observaba. La luna iluminó su rostro, y un grito se ahogó en la garganta de Lucía cuando reconoció la mirada. Era don Julián. Pero lo que ella no sabía era que su llegada traería consigo un secreto oscuro y aterrador que vincularía aún más a Lucía con el lobisomen. La noche estaba lejos de terminar y el verdadero horror apenas comenzaba. La figura se acercó lentamente, su rostro bañado en la luz plateada de la luna, pero en sus ojos había una oscuridad que hacía eco de la noche aterradora. Don Julián, que siempre había sido un hombre de palabras sabias, ahora aparecía frágil y descompuesto. «Lucía», dijo con voz entrecortada, «no deberías estar afuera». Su advertencia hizo eco en el corazón de Lucía, que sintió una mezcla de ansiedad y confusión. «¿Qué sabes del lobisomen, don Julián? ¿Dónde está Nando?», preguntó, intentando mantener la calma mientras el terror se apoderaba de su pecho. El anciano miró rápidamente alrededor, como si las sombras pudieran devorarle.
Es más que un simple mito. A veces, la bestia es solo un disfraz para los verdaderos monstruos que acechan. En la oscuridad. Miguel, aún aferrado a la mano de su madre, se asustó ante la seriedad de sus palabras. ¿Qué quiere decir?, musitó el niño, con ojos grandes y temerosos. Esta noche no solo está el lobisomen, continuó don Julián. Su voz se convirtió en un susurro trémulo. También hay quienes buscan poder en la oscuridad, y ellos lo usan como un sacrificio. Lucía sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Sacrificio? No entiendo, dijo, su voz temblando por la ansiedad. El aire se volvió pesado, denso, como si la misma noche intentara asfixiarla con sus secretos oscuros. Los rituales son reales. La bestia que ahora acecha es un símbolo, pero hay quienes han pactado con ella, y ellos son mucho más peligrosos, advirtió don Julián mientras peleaba por contener el pánico que lo abrumaba. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un estruendo resonó en la distancia, seguido de un hondo aullido que reverberó en sus huesos. La plaza, que había sido un refugio, ahora se convertía en una cárcel de sombras. Lucía sintió que los ojos de otros vecinos se clavaban en su espalda. Se dio cuenta de que la gente comenzaba a murmurar, temerosos y nerviosos. «Esto no está bien, debemos volver», gritó un hombre al borde de la plaza, perdido en la desesperación. Las miradas se centraron en Lucía y sus ojos suplicantes que buscaban respuestas que nadie tenía. «No, tengo que encontrar a Nando y entender qué está pasando», dijo Lucía con determinación. Sabía que el tiempo se le escapaba como un grano de arena entre los dedos. Don Julián, atrapado en la indecisión, finalmente asintió. «Tienes razón. La verdad siempre empieza a salir a la luz cuando la luna está llena, como ahora. Ven, hay un lugar donde podrían haberlo llevado». Sin otra alternativa, Lucía asintió, y, mientras avanzaban, el viento se volvió un canto helado, como si la noche misma augurara algo oscuro. Los gritos a lo lejos resonaban como un eco distante de advertencias. Los alrededores se llenaban de rumores susurrantes, el temor se apoderaba de cada rincón del pueblo. La historia del lobisomen lo podía transformar todo en una despedida de la realidad. Con cada paso, Lucía podía sentir el peso de la mirada de sus vecinos. ¿Estaban ellos en su contra? Pudo captar palabras sueltas, brujería, el pacto, sacrificio. Esa noche se convertía rápidamente en una vorágine de revelaciones aterradoras. Ya no se trataba solamente de una bestia, había algo más siniestro, algo que conocía el verdadero horror detrás del lobisomen. Cruzaron un par de calles hasta que llegaron a un viejo edificio. La oscuridad lo deformaba. Aquí es donde lo llevan. Debemos tener cuidado», dijo don Julián, alertando a Lucía. Al entrar, la atmósfera cambió por completo. Un olor a humedad y encierro asomaba en el aire. La incertidumbre se transformó en una angustiosa realidad cuando escucharon pasos arrastrándose en lo profundo de la oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel, ahora más asustado que nunca, mientras su madre trataba de aferrarse a la corta distancia que los separaba del horror. «Yo lo sé, ven», le dijo don Julián. Pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador se escuchó a través de los muros del edificio, seguido de risas bajas y crueles. Lucía sintió que todas sus esperanzas se desvanecían. Si el lobisombre estaba realmente involucrado, entonces la lucha que emprendía era contra algo más que la simple mitología, una sombra de horror que prometía llevarse todo lo que amaba. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo. El verdadero terror estaba a punto de revelarse, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué secretos guardaba la oscuridad? Y en el centro de todo eso, ¿dónde estaba Nando? Las respuestas estaban al alcance, pero el precio para hallarlas podría ser más alto de lo que Lucía jamás imaginó. El aire frío y denso los envolvía como un sudario. Lucía intentó contener la respiración, pero el hedor a podredumbre de aquel viejo edificio se le metía en la garganta, obligándola a toser.
Las risas y gritos que provenían de las profundidades del lugar retumbaban en sus oídos, como si el mismo diablo estuviera celebrando un festín macabro. «¿Qué estamos haciendo aquí?», balbuceó Miguel, estrujando la mano de su madre con fuerza, buscando seguridad en su toque. La oscuridad parecía tener vida propia, palpitar con intención. Lucía se puso en cuclillas, mirando a don Julián, quien ahora parecía agotado, como si las sombras hubieran drenado su energía vital. «Debemos avanzar, Miguel, no podemos darnos por vencidos. Nando nos necesita», dijo Lucía, con una decisión que apenas ocultaba el pánico que crecía en su interior. Las palabras le salían entre dientes, su voz apenas un murmullo tembloroso. Don Julián, con un gesto de su mano, les indicó que prosiguieran. «Sigue el sonido. La verdad está cerca, pero no olvides que no estamos solos». Justo cuando se adentraron más en el edificio, algo crujió en el piso de arriba. Era un sonido escalofriante, como si algo pesado se arrastrara por la madera podrida. «Eso fue», comenzó Miguel, pero la frase se detuvo en su garganta, ahogada por un nuevo grito que atravesó las paredes del edificio. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esa no era la voz de Nando, era una voz que nunca había escuchado, un lamento que chillaba desde el abismo. «Nos queda poco tiempo», apremió don Julián, sus ojos brillando como dos pequeñas antorchas en la oscuridad. «A medida que se acerque la medianoche, el poder del lobisombre se fortalecerá. Tienen que estar listos para lo que venga». Con cada paso que daban, la sensación de ser observados crecía. Lucía alzó la vista y a través de una grieta en la pared vislumbró una luz titilante. «Por allí», susurró. Se acercaron a la puerta entreabierta, el suave resplandor les prometía una salida, pero el deseo de ver lo que había del otro lado era casi igual de poderoso. «No podemos esperar más», instó Lucía. Empujando la puerta, que se abrió con un crujido que reverberó en el oscuro pasillo. Y entonces lo vieron. Un altar hecho de huesos y trapos desgastados, rodeado de una multitud de figuras encapuchadas que coreaban en un idioma antiguo. Sus voces se entrelazaban como un canto de ululantes sirenas. En el centro, un objeto brillaba con una luz oscura. El collar de Nando. «¡Ese es su collar!», gritó Lucía, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar el caos. «Debemos interrumpirlo». Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra destelló desde las profundidades, surgiendo de la oscuridad con una velocidad inquietante. Era una figura que caminaba en 4 patas, sus ojos brillaban con una maldad profunda. «El lobisombre». «¡Deteneos!», tronó una de las figuras encapuchadas, levantando su mano, como si las palabras pudieran congelar el tiempo. Lucía sintió que el corazón le latía en las sienes. «¡Nando, ven!», aulló Lucía, y su voz resonó en el aire tenso. Las miradas se voltearon hacia ella, mientras el lobisombre se detuvo, sus ojos fijos en el alma de Lucía. El caos se desató en un instante. Gritos, silbidos de las figuras, el lobisombre avanzando, y el oscuro altar brillando con una luz que amenazaba con devorar todo a su paso. Lucía y Miguel se aferraron a don Julián, mientras la entrada se cerraba rápidamente tras ellos, alejándolos de la salida. «No podemos quedarnos aquí», gritó Lucía, desesperada. Cuando pensaron que todo estaba perdido, un destello de luz surgió detrás del altar. Era un libro antiguo, abierto, que destellaba con un fulgor etéreo. «El sacrificio», susurró don Julián, reconociendo el peligro. Las sombras y la monstruosidad del lobisombre se tornaban cada vez más amenazadoras. Tenían que actuar, pero ¿a qué precio? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una pregunta mortal llenó el aire. ¿Estarían dispuestos a sacrificarlo todo para salvar a Nando? La hora final se acercaba, y la verdadera naturaleza del horror estaba a punto de ser revelada. La luz titilante del libro antiguo aumentaba su intensidad, como si girara sobre sí misma a punto de desatar un poder olvidado. Lucía sintió que el aire se hacía más denso, casi repugnante, mientras un miedo primitivo se apoderaba de su ser. El lobisombre gruñía,
Su respiración era un eco de ferocidad que reverberaba en el alma del lugar. «Miguel, quédate atrás», ordenó Lucía, empujando a su hijo hacia don Julián, quien observaba la escena con los ojos desorbitados por el pánico. Pero el pequeño no se movió, paralizado por la tensión, y Lucía sintió que el terror apretaba su pecho. «Cierra los ojos», susurró don Julián, intentando mantener calma, aunque su voz temblorosa no ayudaba. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse hacia ellos, una danza espeluznante que los envolvía en un haz de sombras danzantes. «El collar», la imagen de Nando entró en su mente. «Debo alcanzarlo», gritó Lucía. Su desesperación la empujó a avanzar hacia el altar. Sin embargo, cada paso que daba, el ambiente se tornaba más pesado, como si una fuerza invisible intentara contenerla. Las figuras se acercaron aún más, sus rostros invisibles, pero era su risa la que rasgó la oscuridad. «¿Qué te hace pensar que podrás liberar a tu niño, madre?» Un susurro se deslizó por el aire, arrastrándose como una serpiente. «Este es el destino que le fue marcado». Lucía sentía que la locura la invadía, y en su mente retumbaba la pregunta: ¿y si todo estaba predestinado? El lobisomén soltó un rugido ensordecedor, y de repente el suelo comenzó a temblar. Sus entrañas parecían abrirse, como si el mismo edificio se resistiera a su presencia. «¡Luces!», gritó Miguel, alzando la mano hacia la resplandeciente fuente. «¡Mamá, mira!». Un destello cegador se escapó del libro al abrirse más, iluminando el altar y proyectando sombras grotescas en las paredes. Lucía se negó a soltar su determinación. No podía ceder ante el miedo. Tenía que enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. Siguió caminando, recogiendo cada pedazo de valor que le quedaba. Las voces de las figuras hicieron eco en su mente, burlándose de su valentía. «Lo que se alza del sacrificio no se puede deshacer». «No voy a abandonar a Nando», gritó. Sus palabras resonaban como un faro en la tormenta. Con cada paso, el lobisomén retrocedía. Sus ojos brillantes expresaban furia y sorpresa. ¿Podía ser que la desesperación de una madre tuviera el poder de desafiar al monstruo? De repente, las luces del libro se apagaron, dejando todo en penumbra. Un silencio sepulcral se posó sobre ellos, y Lucía sintió que su corazón se detenía en lo oscuro. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar, su idioma arcaico resonando en el aire fresco. Se dio cuenta de que su tiempo se agotaba. «¡Miguel, corremos!», gritó Lucía, viendo cómo unas garras afiladas emergían de la oscuridad detrás de ella, listas para atraparlos. Él no dudó. Tomando la mano de su madre, corrieron en dirección al altar. Sin embargo, al dar el primer paso, algo la atrapó. Un tentáculo de sombra se enredó en su tobillo, inmovilizándola. El horror se apoderó de ella cuando escuchó susurros indecibles, palabras que se introducían en su mente como dagas. «Has llegado demasiado lejos». Miguel gritó: «¡Mamá!». Su llanto se mezclaba con los ecos de la oscuridad. Lucía miró atrás y vio cómo el lobisomén se acercaba, su rostro deformado por una sed de sangre irrefrenable. «¡Agárrate fuerte!», chilló don Julián, acercándose a Lucía, tratando de liberar su pierna de las sombras. La oscuridad parecía sentirse agraviada, golpeando con más fuerza. Los rostros encapuchados observaban, protegidos en su ritual, como si cada segundo que pasara aumentara su poder. Con un último esfuerzo, Lucía se liberó y se lanzó hacia el altar. Su mano alcanzó el collar, una energía helada le envolvió en ese instante, y una visión violenta inundó su mente. El pasado de Nando envuelto en gritos y sombras. «¡Ya no más!», gritó Lucía, sintiendo que la vida de su hijo pendía de ese collar. Pero ¿estaría dispuesta a hacerlo todo por amor? Mientras la oscuridad la engullía, comprendió que el sacrificio era más que un simple acto, era una promesa de esperanza. La luz de la medianoche comenzaba a desvanecerse, y en la penumbra, el verdadero horror se revelaba. ¿Quién sería el verdadero sacrificador?
La risa de las sombras se elevó en un clamor ensordecedor, mientras la escena se oscurecía, dejando solo una pregunta flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar su destino y salvar a Nando? ¿O el lobisomem reclamaría otro niño más en su festín? El tiempo se agota, y no hay vuelta atrás. El sacrificio, a su alrededor, ya ha comenzado. La oscuridad se espesó como una niebla, envolviendo el altar en un manto de sombras ardientes. Lucía, con el collar en mano, sintió cómo el frío de su superficie le recorría la piel, un escalofrío que le atravesaba el cuerpo. No había momento para dudar. El lobisomem, con sus garras afiladas y su respiración profunda, se erguía como un monstruo de pesadilla frente a ella, su mirada centellante fija en el colgante. «¡Mamá, haz algo!», gritó Miguel, los ojos llenos de terror, su pequeño cuerpo temblando. Lucía, sin soltar su mano, buscó el coraje que le había llevado hasta allí. ¿Era el collar la solución o la condena? Las voces de las figuras encapuchadas se volvían cada vez más insistentes en su mente, como un coro de demonios susurrando promesas de poder y destrucción. «Esto no es solo por Nando, es por todos nosotros», pensó Lucía, apretando el collar con fuerza. La risa de las sombras resonaba más fuerte, como si disfrutaban de su agonía, y su visión se nublaba entre la neblina oscura. «Don Julián, tienes que hacer algo. ¿Cómo podemos vencerlo?», preguntó desesperada. El anciano, tomando aliento, se inclinó hacia ella, sus ojos reflejaban miedo pero también determinación. «Recuerda el ritual, la clave está en el amor y el sacrificio, Lucía. Solo así podrás enfrentar la oscuridad», afirmó, la voz quebrada por el terror, mientras el lobisomem avanzaba un paso más. «Dame fuerzas, por favor, dame fuerzas», susurró Lucía, cerrando los ojos con fuerza. En ese instante, la imagen de Nando apareció en su mente, su sonrisa, su risa, su vida. Pero también revivió la desesperación de aquella noche en el bosque, cuando todo había comenzado, cuando su pequeño se había perdido entre los árboles, y esa criatura había emergido. «Miguel, ven aquí», gritó, sintiendo que la tensión se convertía en una cuerda tensa a punto de romperse. Miguel corrió hacia ella y, en un acto de valentía infantil, se abrazó a su pierna. De repente, oyó un estallido en sus oídos, como si una ola de energía oscura se desatara en el aire. El collar brilló intensamente, pulsando, como un corazón herido y en llamas. «Es ahora o nunca», exclamó, poniendo el collar alrededor del cuello de Miguel. La risa se detuvo repentinamente, el lobisomem se detuvo, su expresión oscureciéndose. Lucía, sintiendo una presión en el pecho, levantó la mano, mostrando el collar que ahora parecía vibrar con fuerza. «No te lo permitiré, no llevarás a mi hijo contigo, no otra vez». Una onda de energía comenzó a emanar del collar, llenando la habitación con un resplandor sobrenatural. Las figuras encapuchadas se estremecieron, empezaron a retroceder, visibles por primera vez en el fulgor de la luz. Sus rostros, torcidos y descompuestos, mostraban el verdadero horror que escondían. «El sacrificio viene del amor», gritó don Julián, la voz cargada de un poder que Lucía nunca había escuchado. «Protéjanse unos a otros, la luz los liberará». El lobisomem, ahora acorralado entre sombras, gritó, un clamor desgarrador que resonó en el aire como un trueno. Se lanzó hacia ellos, pero la luz del collar lo retuvo, como si de una barrera se tratara. «Corran, hacia la salida», ordenó Lucía, mirando a su hijo, que ahora tenía en sus ojos una mezcla de terror y asombro. Con una mano rodeando el collar y la otra uniendo los brazos de Miguel, comenzó a retroceder, pero la oscuridad parecía llenar los espacios del altar. Las figuras encapuchadas comenzaron a distorsionarse, hirviendo en sombras, como si su propia existencia se tambaleara. Lucía sintió el tirón de los tentáculos oscuros acercándose, pero el collar seguía brillando con fuerza, abriendo un camino hacia la salida. «No miren atrás», gritó, y en ese momento un eco resonó en sus oídos. Las sombras empezaron a gritar, ahora estaban desgarradas entre la luz y la oscuridad, el lobisomem lanzando aullidos que retumbaban en su pecho.
Al llegar a la puerta, el brillo del collar se intensificó y la oscuridad empezó a ceder, pero en un último intento, el lobisomem se lanzó con una ferocidad aterradora. ¿Estás lista para el sacrificio? Resonó un susurro frío en la mente de Lucía, y vio a Miguel, su hijo, parado frente a la puerta, con una luz tenue que brillaba dentro de él. Y en ese instante, Lucía comprendió. Estaba dispuesta a todo, incluso a lo imposible. Cerró los ojos y se preparó, porque en ese momento el destino de todos dependía de su elección. El rugido del lobisomem se elevaría en un clamor aterrador, mientras Lucía, con el amor y el sacrificio en su corazón, se enfrentaría a lo último que la oscuridad le tenía reservado. «El sacrificio ahora es mío», exclamó, la voz resonando en todo el lugar, mientras la luz del collar estallaba en una brillante efervescencia que iluminaba el camino hacia su futuro. Pero, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar por salvar a su hijo y a sí misma? La duda se disolvía en el aire. ¿Sería suficiente? La luz del collar explotó en un estallido brillante, envolviendo a Lucía y a Miguel en un halo radiante que parecía desafiar a la oscuridad misma. Pero el lobisomem, un ser de pesadilla, no retrocedió. Con un aullido que resonó como un trueno en la noche, se abalanzó hacia ellos, rompió la barrera de luz con una furia insaciable. Lucía podía sentir el aire vibrar a su alrededor, el peso de la maldad palpable y asfixiante. «¡Mamá!», gritó Miguel, su voz conectando con el terror crudo que recorría su cuerpo. Sin pensar, Lucía levantó el collar hacia el monstruo. «¡Aléjate! ¡Esto es por amor!». Su grito se elevó en el aire, cargado de toda la desesperación junto a un destello de esperanza. La luz emitida por el colgante tembló, brillando con un nuevo vigor. La oscuridad pareció vacilar un instante, pero solo por un momento. El lobisombe soltó un rugido que heló la sangre. «¡Corre, Miguel! ¡Ahora!», ordenó Lucía, empujando a su hijo hacia la puerta que apenas se vislumbraba a través de la penumbra. Miguel, aún temblando, dudó, pero la mirada sumida de terror de su madre lo empujó a actuar. Corrió. Lucía, sin embargo, sintió que la oscuridad la reclamaba. Era como si los tentáculos de las sombras la abrazaran desde atrás, tirando de ella. «¡No!», chilló, pero su voz se ahogó en el aullido del lobisombe. Había algo en su mirada, un seductor hechizo que prometía poder y venganza, algo que la atormentaba profundamente en su interior. Mientras Miguel se apresuraba hacia la salida, la criatura dio un salto letal. Lucía sintió que el aire se le escapaba, su corazón latía con fuerza, casi rompiéndose en su pecho. La luz del collar emitió un nuevo destello, sabiendo que ese era el único camino. «¡Don Julián, haz algo!», clamó, sintiendo que la desesperación empezaba a devorarla. El anciano, que había estado observando con los ojos visiblemente llenos de miedo, gritó con una voz cargada de una fuerza inesperada. «El sacrificio exige valentía. Lo que das abre la puerta al poder. Recuerda lo que persigues. ¡Ayuda a Miguel!». Lucía apenas podía pensar. Se dio media vuelta. Había cometido un error, había olvidado la necesidad de proteger lo más fundamental. La luz del collar comenzó a oscurecer, y el lobisombe, sintiendo la debilidad en la energía, se acometió hacia Lucía, su hocico goteando una baba oscura y espesa. «¡Te atraparé!», rugió, el eco de su voz reverberando en las paredes como un eco de antiguas maldiciones. La tristeza de Lucía estalló en ira. «Ningún ser podrá separarnos», y alzó el collar. Aunque el miedo la dominaba, se concentró, sintiendo la calidez de la luz en su pecho. Miguel había llegado a la puerta, su pequeño cuerpo temblando como una hoja en el viento. «¡No, Miguel, no te vayas!», gritó, luchando contra la sombra que la envolvía. Pero el lobisombe lo interrumpió, arrancándole a la madre su última esperanza. «Es su destino, como fue el tuyo». Las sombras se espesaron, el aire se volvió frío como el hielo, las figuras encapuchadas se acercaron, como gritos en medio del silencio. La lucha por el collar se convirtió en una batalla por su alma. Lucía se sintió arrastrada hacia el abismo. Una luz de esperanza se encendió cuando vio a Miguel, plantado firme en la puerta. «¡Mamá, ven pronto!». Su voz era una cuerda irresistible que ató el corazón de Lucía.
pero el lobisomem dio un salto salvaje, desatando una tormenta de sombras. «Esto no ha terminado», gritó, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse a Lucía. En el momento de la verdad, la reina del sacrificio se contorció de agonía, comprendiendo que su amor por Miguel podía ser tanto la salvación como la ruina. La luz del collar siguió vibrando, y, en un último intento, Lucía levantó la mano. ¿Sería el sacrificio una condena o una redención? Y en ese instante de desespero, el collar emitió un destello tan brillante que parecía querer consumirlo todo. La figura del lobisomem se detuvo, sus ojos llenos de horror ante el poder del amor. La oscuridad comenzó a ceder, pero Lucía, en la línea entre la luz y la sombra, se preguntó, ¿qué pasaría si la luz la consumía a ella también? El resplandor estalló y la realidad se distorsionó. Había llegado el momento de su elección. ¿Podría Lucía romper la maldición que ataba a los suyos o se fusionaría con la oscuridad que tanto temía? La luz se expandió con fuerza, iluminando cada rincón del oscuro recinto. Lucía sintió que el pulso del collar se sincronizaba con su corazón, haciéndola vibrar entre la luz y la sombra. El lobisomem, momentáneamente paralizado, observó cómo con miedo. Era como si las sombras que antes lo abrazaban lo abandonaran, dejando al descubierto su forma grotesca y desgarradora. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Lucía, luchando contra la atracción de la oscuridad que todavía la llamaba. El collar chisporrateó, los centelleos de luz atravesando su mente con visiones fugaces, imágenes de sus antepasados clamando en la noche, de antiguas maldiciones y de sacrificios que habían construido su historia. «Lucía, no tienes tiempo», gritó don Julián, rompiendo el hechizo de su trance. «Debes decidir ya». Miguel estaba en la puerta, temblando y con los ojos tan grandes como platos. Su madre le sonrió, intentando no dejar ver el terror que le consumía. «Confía en mí, hijo». Su voz tembló, pero su mirada mantenía la determinación. El lobisomem comenzó a avanzar nuevamente, el rugido gritándole a Lucía que se detuviera. «Eres solo una mujer, no puedes detener mi poder». La rabia en su tono era palpable, como si cada palabra fuera un ataque físico. La furia del monstruo se desató de nuevo, y las sombras lo alzaban a su alrededor como una tormenta oscura. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. El collar brilló más intensamente, revelando las verdaderas intenciones de la criatura, imágenes de sufrimiento y miedo que había extendido por generaciones. El sacrificio que había hecho cada uno de sus ancestros se estaba acumulando, y ella era la culminación de ese dolor. «No, esto termina aquí», gritó, apretando el collar. Un último esfuerzo, un intento desesperado de cambiar el rumbo de su destino y de su historia. La luz se convirtió en un torrente cegador que hizo que el lobisomem retrocediera por un instante, tratando de esconderse en la oscuridad, pero Lucía no lo permitiría. «¡Suficiente!», exclamó, su voz potente resonando en el lugar, haciendo eco en las paredes. «Ya no tengo miedo». Y con esas palabras, el collar lanzó un rayo de luz tan agudo que la sombra dejó de moverse, contenida. Pero cuando pensó que había ganado una ventaja, el lobisomem aulló con una desesperación que partía el corazón, resonando en las entrañas de Lucía. «Cabeza de cristal, ¿crees que esto es la victoria? Mi verdadero poder reside dentro de mí, y nunca lo podrás destruir». Las sombras ahora se alzaban formando una muralla a su alrededor, como si el propio ambiente quisiera encerrarla. Miguel, viendo que su madre estaba atrapada, gritó, «¡Mamá!». Sin pensar, corrió hacia ella, un pequeño destello de valor entre la oscuridad. Las figuras encapuchadas comenzaron a deslizarse cerca de él, flotando como susurros del pasado. «¡No! ¡Vuelve!». Lucía extendió la mano, sabiendo que si soltaban su preciado vínculo, todo podría perderse. Mientras tanto, en el fondo de su mente, una voz resonó. «El amor es la llave, y el sacrificio es el camino. Pero, ¿qué estarías dispuesta a perder?». Lucía inspiró hondo. «Elijo a un hijo», pensó, sintiendo que una fina línea se dibujaba entre el amor y el sacrificio. «No quiero una vida sin él».
Sin saber cuál sería el costo, corrió hacia Miguel. De pronto, el collar brilló como nunca antes al entrechocar con su decisión. El lobisomem rugía con furia, y las sombras lo envolvían como serpientes voraces. Lucía no estaba segura de que volvería a ver a su hijo. «Miguel, agarra mi mano». El instante se hizo eterno. La luz la envolvió y sintió que se despedía, que alzaba vuelo hacia un cielo oscuro, pero esperanzador, mientras la oscuridad a su alrededor intentaba consumirlo todo. ¿Sería suficiente su amor para romper la maldición? ¿O se perderían ambos en el abismo? La luz parpadeó y la oscuridad se detuvo, como un respiro contenido. Todo quedó en espera. Sus corazones latían al unísono, sumidos en un misterio terrible, mientras una profunda quietud les envolvía. ¿Qué les aguardaba en este inesperado viaje? Lucía apenas podía entenderlo. La pregunta flotaba en el aire helado. ¿Sería su amor suficiente para vencer la maldición? ¿O el sacrificio tendría un precio que no podían imaginar? La luz se disipó lentamente, revelando un espacio vasto y desolado. Lucía parpadeó, aturdida, y se dio cuenta de que ya no estaba en la cueva. Un frío inquietante se deslizó por su piel. Estaba en un claro, rodeada de árboles enredados, con el cielo cubierto de nubes oscuras. No había señales del lobisomem, pero la ansiedad la carcomía. «Miguel», susurró, su voz quebrada por la angustia. Giró sobre sus talones, buscando a su hijo, pero no lo vio. La noche, espesa y hermética, parecía devorar el sonido de su respiración. El collar aún brillaba, una luz tenue que pulsaba con su ritmo cardíaco, recordándole que era la clave de su destino. El eco, las palabras del lobisomem resonaba en su mente. «Mi verdadero poder reside dentro de mí». Lucía sintió una punzada de miedo. ¿Qué había desatado? ¿Qué si la criatura seguía ahí, solo esperando su momento? Una risa distante, burlona, emergió de la penumbra. «Ya estamos de nuevo, Lucía». La voz era seductora, y el aire se volvió pesado. «Tus decisiones solo han comenzado a rasgar la superficie de esta historia». Don Julián apareció ante ella, sus ojos iluminados intermitentemente por un fulgor demoníaco. «Tu amor es noble, pero no sabe a lo que se enfrenta». «¿Dónde está Miguel?», exclamó, avanzando hacia él, sintiendo que cada paso la acercaba a un abismo. La figura de don Julián se distorsionó, convirtiéndose en algo más oscuro, más real. «Tu hijo es una pieza en este tablero, un sacrificio que no puedes ver», dijo con voz serpenteante. «¿Estás dispuesta a perderlo? La luz que te ha guiado puede cegarte. Esta batalla es más grande de lo que imaginas». «Cállate», murmuró Lucía, sintiendo cómo el pánico la consumía. «No voy a dejar que se lo lleven». Antes de que pudiera pensar más, un grito desgarrador rompió la noche. Era Miguel, y resonaba desde las profundidades del bosque. «¡Mamá, ayúdame!». La angustia de su hijo la atravesó como un rayo. Sin pensarlo, Lucía se lanzó a la oscuridad, dejando atrás la sombra de don Julián. No había tiempo que perder. Cada paso la sumergía más en el horror. Las hojas crujían bajo sus pies, y sus susurros la rodeaban, voces de antiguos sacrificios clamando en la penumbra. «¿Por qué sigues buscando? La verdad duele más que la oscuridad», se burlaban. Pero Lucía se aferró al collar, su luz centellando en la noche, como un faro perdido. Finalmente, llegó a un claro. En el centro, Miguel estaba de rodillas, atrapado en un anillo de sombras, como si intentaran devorar su esencia. El lobisomem apareció. Sus ojos resplandecían con una ferocidad ancestral. «Detente, Lucía. ¿No ves que aquí no tienen cabida las esperanzas de una madre?» «Te lo advierto», gritó Lucía, sintiendo cómo el poder de sus antepasados fluía a través de ella. «No tocarás a mi hijo». Miguel miraba con desespero, sus ojos llenos de fe y miedo. «Mamá, por favor». La luz del collar se intensificó, como si respondiera a su desafío. «Nunca te dejaré, Miguel». El lobisomem se abalanzó hacia ella, y por un instante el mundo se detuvo.
La luz del collar brotó como un torrente feroz. «No estás solo», gritó Lucía, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Pero en lo más profundo de su corazón, una pregunta persistía. Si derrotaba al lobisomen, ¿qué precio pagaría? Una sombra de entendimiento pasó por su mente. Lo que estaba en juego era mucho más que su vida. Era el legado de su familia, la salvación de Miguel y tal vez su propia humanidad. Las sombras comenzaron a retorcerse y el lobisomen lanzó un aullido que desgarraba el alma. Recuerda, la oscuridad siempre encuentra al camino, y los sacrificios más grandes siempre tienen consecuencias. Lucía, con lágrimas en los ojos, se preparó para la batalla final. La luz y la oscuridad se entrelazaban, y en ese instante supo que el verdadero terror no era el monstruo que tenía delante, sino lo que tendría que sacrificar para salvar a su hijo. Entonces, de entre las sombras, emergió un nuevo ser, un eco del lobisome. Su sonrisa era cruel, y sus ojos eran el espejo del sufrimiento. ¿Estás lista para conocer la verdad, Lucía? La verdadera maldición está más cerca de lo que crees. La luz del collar brilla intensamente, iluminando el oscuro claro del bosque. Lucía, con un nudo en el estómago, mira al lobisome, quien parece temblar bajo el resplandor. «No dejaré que te lleves a mi hijo», grita con una determinación feroz. La valentía latente de su amor resuena en sus palabras, y el aire se llena de una tensión electrizante. «Mamá, ayúdame», suplica Miguel, atrapado en el anillo de sombras. Su pequeña figura proyecta una vulnerabilidad que derrite el corazón de Lucía. El eco de su voz, puro y lleno de fe, le da fuerzas más allá del miedo. Pero el lobisomem no cede, su risa retumba como un trueno. «Tu amor es poderoso, Lucía, pero la oscuridad no se rendirá tan fácilmente». La criatura se agita y las sombras parecen crecer, ampliándose como si fueran un bosque retorcido. Todo esto comenzó con un sacrificio y culminará con otro. Sus palabras resuenan y Lucía siente el horror que hay detrás de ellas. La lucha no era solo por Miguel, sino por todos los aquellos que habían caído ante la maldición. «No, no estoy en este juego», exclamó, su voz temblando pero fuerte. Este era el momento. La luz del collar parpadeaba y ella entendió que su amor era el arma más potente que poseía. Mientras el lobisome se mueve hacia ella, Lucía se llena de valor. Por cada padre que ha perdido a su hijo, por cada madre que ha sufrido en silencio, grita, levantando el collar al cielo. La luz estalla en una explosión brillante. En ese segundo, un murmullo de voces resuena en la jungla. Las almas perdidas de los sacrificios anteriores parecen unirse en su grito. La verdad es el amor. La conexión entre ellos es el verdadero camino hacia la salvación. El lobisome, ansioso, retrocede por un instante, incapaz de resistir la luz que emana de Lucía. «Esto no puede suceder», atina a murmurar, sus ojos reflejando terror. «Miguel, ven acá, ahora». Lucía grita, y el pequeño se lanza hacia su madre. Las sombras intentan atraparlo, pero la luz del collar lo protege, disipando la oscuridad que lo rodea al instante. «Sujétame, hijo». Ella sostiene firmemente a Miguel mientras el collar brilla con fuerza, y una ola de energía les envuelve, empujándolos hacia adelante. El lobisome ruge, furioso, pero la luz ya está fuera de su control. «Este no es el fin», aúlla, pero su figura se desvanece, arrastrada por el poder del amor que Lucía y Miguel comparten. El claro resplandece, llenándose de claridad. Entonces, de repente, un silencio palpable sella el aire. Las figuras encapuchadas desaparecen, y el lobisomem se disuelve en una nebulosa de sombras dispersas, extinguiéndose con un chillido agudo. Lucía, temblorosa, cierra los ojos, sintiendo el coloso del terror caer. Ella y Miguel están juntos, y la atmósfera oscura se disipa lentamente. «¡Mamá!», exclama el pequeño, sus ojos brillando con la luz de la esperanza. «¿Lo hicimos? ¿Ganamos?» «Sí, amor, lo hicimos».
Con lágrimas de alivio y alegría, Lucía abraza a su hijo, sintiendo su calidez. El miedo se desvanece, y el aire, antes pesado, ahora huele a tierra fresca y libertad. A medida que regresan a su hogar, Lucía comprende que su amor les ha liberado no solo del lobisomén, sino de los miedos que los habían perseguido. Se siente más fuerte, más enraizada en su papel como madre. Las risas de los vecinos, que antes eran murmullos de desconfianza, ahora se convierten en un canto de gratitud. Con determinación, Lucía mira hacia el futuro. La oscuridad puede regresar, Miguel, pero siempre habrá luz si la llevamos dentro de nosotros. Así, el Certao cambia su rumbo. La leyenda del lobisomén se convierte en una historia de valor y amor, la cual se transmitirá a las futuras generaciones. La verdad se revela, no como un eco de horror, sino como un faro de esperanza para aquellos que aún viven con miedo. Y así, mientras una habladuría de fe y amor florece en el pueblo, Lucía y Miguel, de la mano, seguirán escribiendo su propia historia, sin más sombras acechando en la oscuridad. El final no solo es de su lucha, sino el comienzo de un nuevo legado. Ha llegado el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Actúa ya y sé parte de nuestra comunidad.